Y abajo te va a dar otro número. 15 dividido 45, haces la división y te da un número. El número del denominador lo dividís con coma por el número del denominador y te tiene que dar 0,75. Es exactamente lo mismo. Yo lo hago porque si no, porque es más fácil de explicar y es como se debe hacer. Pero si vos lo haces que te da el número y entendés que 0,75 y 0,1 es inelástico, porque la variación en el precio genera una variación menor de la cantidad, el concepto está ahí, para mí está bien. ¿Está bien? Vale, sí, lo que sí, ahí lo hice con coma y me dio el mismo resultado, así que... Y sí, no te voy a mentir. Bueno, muy bien. Si estamos de acuerdo con esto, vamos a la parte B o la parte A del ejercicio, que era más fácil todavía. Dice, ¿puedo borrar acá? Sí. Chicos, ahí tenés el link en el chat para la tercera parte, que es la que está repetida. Bueno, Gracias, Carla. bueno, pasámela al celular después, Carla, que yo, si no, se me va a cortar y me voy a olvidar. Sí, ahí te la pasaste. Bueno, gracias. Entonces, ahora dice la parte A, si el valor de la cuota del club social y deportivo aumentó un 30%, ¿qué es el valor? Delta P sobre P es igual al 30%. Si el precio, o si no, si el valor del precio aumentó un 30% y la cantidad de adherentes, es decir, delta Q sobre Q, disminuyó, esto es, aumentó un 30% y esto disminuyó un 15%. ¿Está bien? Lo que me dicen es, ¿cuál es la elasticidad precio de la demanda? ¿Cómo la clasificarías y por qué es así? Claramente, cuando aumenta el precio, disminuye la cantidad, lo que me está diciendo que está bien, porque estoy hablando de la elasticidad precio de la demanda, y la relación entre precio y cantidad en la demanda es inversa. Por lo tanto, si aumenta el precio, la cantidad tiene que disminuir, lo cual está bien. Ahora, lo que me dicen es cuál es la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda es delta Q sobre delta P sobre P. ¿Y esto a quién es igual? Y esto es igual a quién? A Delta Q final. Q final menos Q inicial. No, acá no, porque me dan los porcentajes. Acá es 15 sobre 100. 15 sobre 100 dividido 30 sobre 100. Producto de los extremos por producto de los medios, 15 por 100 sobre 100 por 30. Este se va con este queda en 1 y este queda en 2, me da un medio, igual 0,5. Porque te habla de porcentaje. Por eso, y cuando calculo la elasticidad, ¿quién preguntó? Perdón, ¿el 100 de dónde sale? ¿El qué? Claro, pero ¿cómo sería? No me acuerdo eso. No te entiendo la pregunta. El 100. ¿De dónde sale? El 100 es porque es porcentaje. Vos sabés que 1 es el 100%. El 15% es X. 15 por 1 dividido 100. De ahí sale. ¿Está bien? ¿Está bien o no? Sí. Entonces, el 100 es 1
el 15% es X. 15 por 1 dividido 100. Lo mismo con el 30%. 1 es 100, 30% es X. Por eso queda 30 sobre 100. Con lo cual simplifico y me da 0,5. Entonces, la elasticidad precio de la demanda es igual a 0,5, es menor que 1, entonces es la elasticidad inelástica. ¿Por qué es inelástica? Porque la variación del precio sobre el precio es mayor que lo que varía la cantidad sobre la cantidad. ¿Por qué hago esto? Porque dice, si el valor de la cuota de un club social y deportivo aumentó un 30% y la cantidad disminuyó un 15%, ¿cuál es la elasticidad precio de la demanda? ¿Cómo la clasificaría? ¿Y por qué es así? ¿Cómo la clasifico? Puede ser elástica, puede ser unitaria, inelástica o elástica. Unitaria es cuando la elasticidad precio de la demanda me da igual a 1, lo que significa que la variación del precio sobre el precio es igual a la variación de la cantidad sobre la cantidad. Es decir, si acá fuera 30 sobre 100 y 30 sobre 100 y me da 1, es unitaria. Si acá en vez de ser, es 30 sobre 100 y acá sería 40 sobre 100, la variación cuando varía el precio, la variación en la cantidad es mayor, con lo cual entonces, ¿cómo sería? Elástica. ¿Se entiende? Es inelástica, ¿por qué? Porque esto varía un 30 y esto un 15. La proporción varía menos, es decir, esto varía, la cantidad varía menos de lo que varía el precio. Por eso es inelástico. ¿Lo entienden? Ahora sí, profe. Muy bien. Y con esto se terminaba la parte práctica. La otra parte, el otro tema, era exactamente igual, nada más que con otros números. ¿Se entiende? ¿Quieren que la hagamos la parte práctica o quieren que veamos la teoría de esto primero? La teoría. La teoría de esto. Bueno, en el tema 1 dice, que es el que estamos resolviendo, cuando el precio es mayor al precio de equilibrio, hay un exceso de demanda. B, hay un exceso de oferta. C, la cantidad demandada es la misma que la cantidad ofrecida. D, no hay oferta. E, son todas correctas. F, ninguna es correcta. La respuesta correcta es cuando el precio es mayor al precio de equilibrio, hay un exceso de oferta. Es la B en el tema 1. ¿Está bien? En el tema 2 dice, hay un en los bienes complementarios, esperen que voy a ver, dice, en los bienes, voy a borrar esto, los bienes complementarios, así vamos viéndolo acá y lo van viendo más. En los bienes complementarios, si aumenta el precio de uno de ellos, ¿qué pasa con el otro bien? Aumenta la cantidad demandada del otro, disminuye la cantidad demandada del otro, no afecta la cantidad demandada, aumenta el precio del otro, todas son correctas, ninguna es correcta. Nosotros habíamos dicho que si
si el precio del bien Y aumenta, a ver cómo dicen los bienes, si aumenta el precio de uno de ellos, si el precio estamos hablando de bienes que son complementarios, precio de Y y las cantidades de X. Si el precio de Y aumenta, ¿qué va a pasar con la cantidad de Y? Disminuye. De Y disminuye la cantidad de Y. Y como el bien es complementario, Q de X, si disminuye la cantidad de Y, ¿qué va a pasar con el complementario? ¿Va a aumentar o va a disminuir? También disminuye. Va a disminuir, exactamente. Q de X disminuye. ¿Por qué? Es el patty, si aumenta el precio del patty, cae la cantidad de patty, sin que pase nada, cae la cantidad del pan de patty. Porque el pan de patty se consume con el patty. Si el patty aumenta el precio y baja la cantidad de consumida, automáticamente, sin que pase nada con el precio del pan de patty va a disminuir la cantidad de consumo también. ¿Se entiende? Sí. Esto también lo veían con la elasticidad cruzada de la demanda. Bueno, el punto 3 dice: un mercado es un lugar físico virtual A, en el que confluyen los consumidores de bienes y servicios. B, confluyen los vendedores de bienes y servicios. C, confluyen los productores de bienes y servicios. D, confluyen los consumidores y vendedores de bienes y servicios. E, B y C son correctas, ninguna es correcta. En realidad, un mercado es un lugar físico y virtual en el que confluyen tanto los consumidores como los vendedores, porque es donde se producen las transacciones. Es físico o virtual, por lo tanto, la respuesta correcta de la número 3 era la D. Un mercado es un lugar físico y virtual al que confluyen los consumidores y vendedores de bienes y servicios. El 3 entonces es el D. ¿Está bien? El 4. Este era... Yo lo que supongo que por ahí, como estaba corrida, dice la siguiente ecuación, que era delta de Q de X sobre Q de X, estaba corrida más acá, pero es dividido delta de P de I sobre P de I, dice, describe A, la elasticidad cruzada de la demanda de un bien. B, la pendiente de la curva de demanda de un bien. C, la elasticidad precio de la demanda de un bien. D, la pendiente de la curva de oferta. E, la elasticidad cruzada de la demanda. F, ninguna es correcta. Esto, que es la elasticidad cruzada de la demanda, porque relaciona cómo el precio de un bien impacta en la cantidad de otro, y la variación de un precio de un bien impacta en la cantidad. Si impacta de esta manera, es complementario. Si cuando aumenta el precio del PI, la cantidad de X hubiera aumentado, en vez de decir que es complementario, es sustituto. Entonces, la pregunta es, ¿esta ecuación qué describe? La elasticidad cruzada de la demanda, que es el punto A. ¿Está bien? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profe. Bueno, después dice el quinto, la microeconomía estudia los comportamientos de los agentes económicos individuales. Dice, indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. Justifique las respuestas en ambos casos. Las preguntas correctas suman, las incorrectas restan, las no respondidas no suman ni restan. La microeconomía, 5. La microeconomía estudia los comportamientos de los agentes económicos individuales. ¿Verdadero o falso?
¿Verdadero? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque de los agentes económicos individuales, porque se habla de qué? Se habla de un solo bien, se habla de la oferta y la demanda de un bien. Eso estudia, es un mercado, el mercado de carne vacuna es distinto del mercado del pescado, es distinto del mercado de avícola, es distinto del mercado de trigo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hablan de un solo producto, de un solo bien. Y además porque estudian el comportamiento de los agentes económicos en forma individual respecto de un bien. En cambio, la macroeconomía en forma agregada. ¿Se acuerdan? La ley de demanda, dice 6. La ley de demanda se refiere a la relación directamente proporcional existente entre el precio de un bien y la cantidad demandada. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Sí, porque la relación entre la ley de demanda es la demanda de un bien es igual a A menos B por Q. ¿Qué me está diciendo? Que hay este menos, que hay una relación inversa entre precio y cantidad. Cuando el precio aumenta, la cantidad disminuye, y al revés, cuando el precio cae, la cantidad demandada aumenta. Es una relación inversa. ¿Está bien? Y ahí, para justificar, pone el concepto de demanda, lo que es la demanda, que son las distintas cantidades a los distintos precios. El 7 dice: la elasticidad precio de la demanda, cuando la variación porcentual de la cantidad de un bien es mayor que la variación porcentual del precio de ese bien, se dice que la elasticidad precio de la demanda es elástica. ¿Verdadero o falso? Si cuando varía el precio, lo que me está diciendo es que cuando hay una variación del precio, la cantidad varía más de lo que varió el precio, me dicen que es elástica. ¿Verdadero o falso? Acuérdense que es elástica cuando es mayor que 1. ¿Y cuándo es mayor que 1? Si yo tengo que es delta Q sobre delta P sobre P, y lo que me dicen es, si la variación del precio es del 30%, me están diciendo, y la variación de la cantidad es del 40%, ¿esto qué va a dar? Mayor a 1. ¿Por qué? 40 es mayor que 1, que 30. Cuando hacen la división 40 sobre 100 dividido 30 sobre 100, la elasticidad es mayor que 1. ¿Está bien? Sí. Sí. Muy bien. Y después dice, complete los siguientes enunciados. La oferta está condicionada por, y tenían puntos suspensivos. ¿Por qué está condicionada la oferta? Acuérdense. ¿Por el precio? Por el precio de los insumos. Ah, bueno, no es lo mismo decir. Por las variables. Sí. Era precio igual a A más B por Q, sujeto ¿a qué? A la tecnología, al precio de los insumos y al precio de los bienes sustitutos y o complementarios. Eso era lo que había que poner. Después dice, el precio de equilibrio es cuando la oferta se iguala con la demanda. O el precio de equilibrio es cuando todo lo que los productores llevan al mercado lo venden y los consumidores a ese precio lo que quieren consumir, consumen. Cualquiera de las... Es verdad. No, pero no es verdadero. Tienen que poner el precio de equilibrio, tienen que completar. El precio de equilibrio es
cuando la oferta se iguala con la demanda o esto otro que dije, tienen que completarlo ustedes. ¿Se entiende? El precio, ¿Cómo es la pregunta? No entendí. complete, dice, esta parte dice, complete los siguientes enunciados. El precio de equilibrio es, y ustedes tienen puntos suspensivos, el precio de equilibrio es cuando la oferta se iguala con la demanda. Con eso está bien, si no la otra es poner esto otro que es más largo. Que al precio de equilibrio, lo que los oferentes llevan al mercado a ese precio lo venden y los consumidores a ese precio lo que quieren comprar lo compran. ¿Está bien? Eso significa que hay equilibrio. Hola, no sé qué, me hablan encima y no escucho. No, que ahora se entendió. Bueno, y el 10 dice, si la elasticidad precio de la demanda es 1, se dice que es, la elasticidad podría ser elástica, unitaria, exacto, unitaria. Bueno, acá me pusieron que era, uno me puso que era universal. Bueno, y con eso se terminaba la teoría y la práctica vimos del ejercicio 1. Vamos al tema 2, vamos al tema 2. ¿Prefieren que veamos primero toda la teoría y después hagamos el práctico? Sí, sí. Bueno, el tema 2 dice, marque la opción correcta. Dice, un mercado es un lugar físico virtual en el que confluyen, esta es la misma que la que tenía el otro, en la que confluyen, la correcta es los consumidores y los vendedores de bienes y servicios. ¿Está bien? Un mercado era un lugar físico y virtual en donde iban los consumidores y los vendedores y efectuaban transacciones económicas. ¿Está bien? Es donde van los consumidores y vendedores de bienes y servicios. Es la D en el tema 2. ¿Está bien? La primera. La segunda dice, cuando el precio es menor al precio de equilibrio, A, hay un exceso de demanda. B, hay un exceso de oferta. C, la cantidad demandada es la misma que la cantidad ofrecida. D, no hay demanda, todas son correctas, ninguna es correcta. ¿Qué es lo que les está diciendo acá en la pregunta 2? Cuando el precio, fíjense, tienen la curva de demanda, la curva de oferta. Esta es la cantidad y el precio de equilibrio. ¿Qué pasa cuando el precio es menor al precio de equilibrio? Esto es precio de equilibrio. Hay un exceso de demanda. Muy bien. Con eso es suficiente, porque no piden demostrarlo, piden lo que hay es un exceso de demanda. Si el precio fuera superior al precio de equilibrio, hay un exceso de oferta. ¿Está bien? Muy bien, la pregunta 3 dice, en los bienes sustitutos, si aumenta el precio de uno de ellos, en los bienes sustitutos, si aumenta el precio de uno de ellos, ¿qué va a pasar con la cantidad del otro bien que lo sustituye a este? La cantidad. Disminuye. No, eso sería si es complementario. Si el precio del bien Y aumenta, ¿cómo dice acá? A ver. En los bienes sustitutos, si aumenta el precio del bien complementario, la cantidad del bien sustituto, si aumenta el precio del bien Y, va a disminuir la cantidad del bien Y. ¿Y qué pasa con el bien X que es sustituto? Aumenta. Sí, exactamente, tiene el comportamiento distinto al de la demanda del bien Y. Entonces, lo que me está, cuando aumenta el precio de Y, disminuye la cantidad de Y y disminuye la cantidad de X, son complementarios. Si aumenta el precio de Y, por ley de demanda, disminuye la cantidad de Y lo que pasa es que aumenta la cantidad de X, los bienes son sustitutos. ¿Está bien? Eso lo habíamos dado en clase, habíamos hecho un cuadrito no, lo había puesto
había puesto si el precio disminuye de I y aumenta, va a aumentar por ley de demanda la cantidad de I, ¿qué va a pasar con la cantidad de X si es sustituto? Va a disminuir. ¿Está bien? Cuando pasa esto, los bienes son sustitutos. Si pasa lo contrario, con los bienes de X con respecto a los precios, son complementarios. También lo habíamos hecho. Fíjense en la carpeta que está. Muy bien. Entonces, lo que dicen en los bienes sustitutos, si aumenta el precio de uno de ellos, aumenta la cantidad demandada del otro. Si aumenta el precio de uno de ellos, aumenta la cantidad demandada del otro. Muy bien. El cuarto dice, la siguiente fórmula, que ahora la fórmula es delta Q sobre Q sobre delta P sobre P, dice, define la pendiente de la curva de demanda, define la pendiente de la curva de oferta, la B, la C, la elasticidad cruzada de la demanda, la D, la elasticidad precio de la demanda. Como es del mismo bien, es la elasticidad precio de la demanda. Cuando es X e Y, es elasticidad cruzada de la demanda. Cuando no tiene letras y se refiere al mismo bien, es elasticidad precio de la demanda. ¿Está bien? Muy bien. Después dice, la macroeconomía estudia los comportamientos de los agentes económicos individuales. La macroeconomía estudia... Falso, porque estudia el comportamiento de los agregados. La ley de la oferta expresa la relación directa que existe entre el precio y la cantidad ofrecida de un bien. La ley de oferta expresa la relación directa que existe entre el precio y la cantidad ofrecida de un bien. Entre el precio, ¿qué les parece? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, verdadero. Y ahí ponen el concepto como justificación o la definición de oferta. Después, dice la elasticidad precio de la demanda cuando la variación de la cantidad de un bien es menor que la variación porcentual del precio, se dice que es inelástica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Bueno, y después tienen que poner por qué. ¿Y por qué? ¿Porque es menor a 1? Y bueno, sí, pero ¿y por qué es menor a 1? Porque la variación del precio genera una variación menor en la cantidad demandada. Es una cuestión numérica. La variación del precio, si esto es fracción. Si la variación del precio, por ejemplo, el precio varía 4, genera una variación en la cantidad demandada de 3, ¿esto qué da? Mayor, menor o igual a 1. 3 dividido 4, 0, y pico, es menor que 1. 0,75. Es inelástico. Es inelástico eso. Es inelástico. Si lo que genera es, si cuando varía en 4 los precios, varía en 4 la cantidad, ¿cuánto me da? 1. Es unitario. Si cuando varía en 4 el precio, la cantidad demandada varía en 5, ¿qué me da? 1, y pico es mayor que 1, con lo cual entonces 1,2 lo que me da que es elástica. Esa es la definición que tienen que acordarse. ¿Está bien? Después dice, complete los siguientes enunciados. Dice, la demanda está condicionada por... ¿Por qué está condicionada la demanda? Por los gustos y preferencias. ¿Y qué más? Los ingresos. Los ingresos. Y el precio de los bienes sustitutos y o complementarios. Muy bien. La cantidad de equilibrio es
la cantidad de equilibrio es cuando el precio de oferta es igual a la cantidad de demanda y entonces la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. ¿Se entiende? La cantidad de equilibrio en un mercado se da cuando esta cantidad de equilibrio es cuando la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada o consumida y el precio de equilibrio es cuando coincide con el precio demandado es igual al precio ofrecido. ¿Está bien? Sí. Bueno. Y acá dice si la elasticidad precio de la demanda es mayor que 1, se dice que es acá. Si es mayor que 1, ¿cómo es? No escuché. Elástica, muy bien. Bueno, y ahora empezamos a, ¿quieren resolver? Son exactamente iguales los ejercicios, lo único que cambian son los números. ¿Quieren que lo resolvamos o damos por finalizada acá la clase? ¿Quieren que hagamos alguno en especial o hacemos todo? Díganme porque yo no tengo problema. Si es igual, no. Son iguales, lo único que hice fue cambiarle los números a uno y a otro para que no se copien, nada más. Como a mí me quedó bastante claro todo. Bueno, como quieran. Si no, hacemos una cosa. Yo lo que voy a hacer, quedó lo del tema 2. Yo los voy a, creo que los tengo resueltos. Le voy a sacar foto a la resolución que está en una carilla y le paso para que tengan los resultados, para que ustedes los resuelvan y tengan el resultado. ¿Qué les parece? Bien. Sí, pero casi practican. Así practican. Bueno, hacemos así porque yo lo tengo resuelto. Le saco una foto a la hoja con los números y ustedes de ahí lo resuelven y se fijan si les dio bien o no. Muy bien. Y chicos, perdón Carlos, Sí. El lunes que viene, que nos toca presencial, es el recuperatorio. Entonces, quienes hayan aprobado están exentos de ir a la clase. Bueno, ¿Sí? Los que aprobaron tienen vacaciones. Exacto. Aprovechen. bueno, profe, que se mejore. Bueno, sí, Sí, profe, que se mejore. yerba mala nunca muere, así que quédense No, tranquilos. tomarse un cura plus. Bueno, si no sé si hay alguna pregunta, si quieren. El parcial fue exactamente igual que lo que vimos en clase. No hubo ninguna sorpresa. Los ejercicios que se tomaron